Muy bien, ahora seguimos con la lámina 19, en la que presentamos una definición mucho más precisa de lo que es el variograma. El variograma es para cierto rezago h, la diferencia media cuadrada de los valores que están separados en ese rango. Es decir, es el promedio de las diferencias entre los valores estandarizados de cada par en cada rango de distancia. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de residuales y por eso estamos haciendo este diagnóstico para detectar la autocorrelación espacial. Pero en este caso haríamos el residual de la observación 2 y la observación 3. La diferencia del residual entre la observación 2 y la observación 6 y la diferencia del residual entre la observación 3 y la observación número 6. Esas tres pares están por debajo de una distancia de 5, o sea, están entre 0 y 5. Ustedes ven ahí la fórmula que muestra 1 sobre n y una sumatoria de zi menos zj al cuadrado. De nuevo, zi en este caso es el residual de una observación y zj es el residual de otra observación. Son observaciones que están en ese rango j de distancia una de la otra. Esos residuales son estandarizados, es decir, es la normal estándar de los residuales, no el residual que sale de la regresión, sino están estandarizados para tener media 0 y desviación estándar 1. Para el segundo rango de distancias de 5 a 10, tomaríamos entonces todos los pares. En este caso son 10 pares, pero como algunos son el mismo, digamos 3 y 2 es lo mismo que 2 y 3, la distancia es la misma, entonces realmente terminan siendo 5 pares. Y para cada par calcularíamos la distancia entre el residual de una observación y la otra. Se eleva al cuadrado y lo seguimos sumando. Lo sumamos, n veces se divide por el número de pares y encontramos el promedio de diferencias. Eso es entonces el variograma. Algunos de ustedes pueden estar pensando, como resultado de esa explicación compleja del variograma, ¿cómo vamos a hacer nosotros para calcularlo? Y la verdad es que existen programas de computador que hacen este tipo de cálculos para ustedes. Este cálculo no hay que hacerlo a mano. Me parece que es importante que ustedes sepan cómo se calcula, pero más que eso, lo importante es que sepan de dónde viene el variograma y cuál es su razón de ser. Pero existe programa de computador que les ayuda a hacer estos cálculos. Ven entonces ustedes ahora la gráfica, la presentación visual de lo que es un variograma. En el eje X están lo que llamamos las H's, es decir, los rangos de distancia de 0 a 1, de 1 a 2, etcétera, etcétera. En el eje Y está el valor del variograma, que en este caso lo llamamos valor de gamma. Si ustedes miran en la lámina 19, en la anterior, representábamos el variograma con la fórmula, con la letra griega gamma. El gamma de h, o sea, quiere decir que para cada rango de distancia h hay un valor. Ahí pueden ver ustedes entonces la distribución de los puntos azules. Quiero demorarme un minuto en la interpretación de esta gráfica. Como les dije, el punto es el valor de la función en ese rango de distancia. A medida que la distancia aumenta, en este caso la gráfica está mostrando puntos más altos, es decir, una diferencia mayor entre los puntos. Hay dos características de un variograma que es importante entender. Una se llama el umbral, o por su nombre en inglés sill, que es como la silla, que es el punto en el cual las observaciones están niveladas, están constantes como con una pendiente de 0. Ven la flecha azul que muestra dónde empieza este umbral, más o menos a una distancia entre 2 y 3, alrededor de 3 kilómetros. El rango, por el contrario,
es la distancia entre el origen y donde empieza el umbral, o sea, entre 0 y 3 kilómetros. ¿Qué quiere decir esta información? Quiere decir que nuestra autocorrelación espacial tiene un rango de entre 0 y 3 kilómetros. En otras palabras, que las observaciones están positivamente autocorrelacionadas en el espacio en un rango de 0 a 3 kilómetros. Cualquier operación que yo trate de hacer para corregir la autocorrelación tiene que tener en cuenta vecinos de cada observación en un rango de 0 a 3 kilómetros. De igual manera, incluir observaciones que son de más de 3 kilómetros no tendría sentido porque, como pueden ver, el valor no varía, está relativamente constante. El variograma puede comportarse de manera distinta, no tiene que ser necesariamente, como lo ven ahí, aumentando o constante. Puede ser disminuyendo, y si va disminuyendo, en ese caso ustedes están viendo como una apreciación de una relación un poco distinta. Quiere decir que a mayor distancia los valores están más parecidos, a menor distancia los valores son más disimilares. Luego hay una especie de autocorrelación negativa. O puede ser también distribuido aleatoriamente, y en ese caso pues no ven una característica de autocorrelación fuerte. Pasando entonces a la lámina 21, pueden ver ustedes otro variograma, que este es sacado del manual del programa por computadores, del programa estadístico SAS. Ven ustedes ahí el variograma que se calculó, mostrado por los circulitos azules, y ven también un intervalo de confianza del 95%. No vamos a entrar en los detalles de cómo fue calculado ese intervalo de confianza. Lo importante también es que debajo de cada rango ven ustedes también una tabla que les muestra la frecuencia de cuántos pares hay para el rango. Entonces, digamos, a una distancia de 20 hay más o menos unos 150 pares, a una distancia de 40 hay más o menos unos 200 pares, a una distancia de 60 hay más o menos 250 pares para este ejemplo. Igual el umbral sucede más o menos a una distancia de 40, no tengo claro qué unidades son esas, 40 unidades. Luego la autocorrelación ocurre entre 0 y 40, y cualquier intento de corregir la autocorrelación debería utilizar ese tipo de rango. Ese es entonces el variograma, una herramienta visual para ayudar en el diagnóstico de la autocorrelación espacial. Ahora vamos a entrar entonces a mostrarles y a describir una segunda herramienta que puede ser útil en el diagnóstico de la autocorrelación espacial. Ustedes hacen un recorderis, un recuerdo de lo que se cubrió en sesiones anteriores en los módulos de regresión lineal. Para examinar problemas de heteroscedasticiidad mirábamos las gráficas de residuales o residuos en contra de las variables independientes X. Eso lo utilizábamos para ver si había una tendencia que de pronto el error aumentaba a medida que una variable aumentaba en su valor. Lo que pensamos hacer aquí es muy similar. Vamos aquí a hacer unas gráficas de residuales en el eje X y en el eje Y. En vez de usar una variable independiente, vamos a usar un rezago de los residuales. La misma historia. Para cada observación Y vamos a hacer una gráfica del valor de esa observación, del residual de esa observación, contra el valor de un rezago de los residuales. Y eso lo repetimos para todas las I's, y así vamos a tener una gráfica de n puntos en 2 dimensiones. Pasando entonces a la lámina 23, ven la gráfica a la que me refiero. En el eje X ven los residuales y en el eje Y ven un rezago de los residuales. El título de la gráfica es utiliza una banda de distancia de 500 metros, es decir, ese es el rango en el cual consideramos vecinos de cada observación. Ven los puntos ahí, no es muy claro si hay una tendencia, si los puntos aumentan a medida que los residuales aumentan o disminuyen a medida que los residuales disminuyen. Más adelante vamos a ver una pequeña herramienta que se puede utilizar para aclarar si hay una tendencia en estos puntos.
Si no hay una tendencia, quiere decir que los residuales no están correlacionados con sus rezagos, lo que quiere decir que no hay autocorrelación espacial. Si sí lo hay, entonces hay que tratar la autocorrelación espacial. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Las siguientes tal vez 4 o 5 láminas nos vamos a demorar un poco de tiempo construyendo lo que es esa gráfica. Y este material es importante no solo porque nos ayuda a diagnosticar visualmente la autocorrelación espacial, sino porque también nos ayuda a los modelos de regresión espacial, porque muchas de las herramientas básicas que estamos viendo acá van a ser muy útiles cuando empecemos a discutir la correlación espacial con modelos econométricos. Muy bien, la matriz de contigüidad. La matriz de contigüidad viene de la matriz de proximidad. Estamos en la lámina 24 y ustedes ven en la parte de arriba la primera matriz, la primera tabla, es una tabla de proximidad que de nuevo define la distancia geográfica entre mis 6 puntos del ejemplo simplificado que yo estaba presentando con anterioridad. La matriz de contigüidad es una matriz que determina si una observación es vecina o no de las otras. Por ejemplo, empecemos con la observación número 1. Estamos mirando esto por filas, no por columnas. Entonces, la primera fila. Si estamos pensando en una banda o en un rango de 3 kilómetros, mirando en la tabla de arriba, la observación 1 ¿tiene alguna otra observación a 3 kilómetros o menos? La respuesta es no. La observación 2 está a 11 kilómetros, la observación 3 está a 12.3, la observación 4 a 11.2, la observación 6 a 12.2. No hay ningún vecino a menos de 3 kilómetros. Por lo tanto, todas las celdas de la matriz de contigüidad, que es la matriz o la tabla que se ve en la parte de abajo de la lámina, son 0. Vamos ahora con la observación número 2. ¿Qué otra observación está a 3 kilómetros o menos de la observación número 2? La observación 3. Estamos mirando la matriz de proximidad, la de arriba de la lámina. La observación 3 está a 1.33 unidades o 1.33 kilómetros. Y la observación 6 está a 1.12 kilómetros de la observación 2. Es por eso que mirando la matriz de abajo, la tabla de abajo, hay un 1 en la columna 3 con fila 2. Y hay un 1 para la fila 2, columna 6. Ese 1 indica que sí, esta observación está en 3 kilómetros, en un rango de 3 kilómetros, de la observación de la fila. Y así sucesivamente lo hacemos hasta llegarse, decir, a la fila número 6. Mirando únicamente la matriz de contigüidad, la fila número 6 nos dice que la observación 1 no está en 3 kilómetros de la 6, la observación 2 sí está, la observación 3 sí está, por eso tienen unos, la 4 no, la 5 no y la 6 no. Esta se llama la matriz de contigüidad. Noten que la diagonal continúa siendo 0 y esa es una convención que se va a mantener de ahora en adelante. No importa, nos movemos entonces a la lámina 25, la siguiente. No importa si contamos el par 2-3 o 3-2, la matriz de contigüidad sigue siendo simétrica. Igual es el hecho que el número está por debajo del rango, lo que determina si va a haber un 1 o un 0. Si en este caso, como en la lámina 25, titulada matriz de contigüidad, nosotros expandimos el rango a 7 kilómetros, entonces ahora otras observaciones se van a volver contiguas o vecinas de otras observaciones. El ejemplo que tengo resaltado en rojo ahí es la relación entre la observación 4 y la observación 6. La observación 4 y la observación 6 están a 6.27 kilómetros una de otra. Antes, en la lámina número 24, ustedes veían un 0, porque esas dos observaciones no estaban dentro de 3 kilómetros. Pero ahora que nuestro rango es 7 kilómetros, en la matriz de contigüidad hay un 1, diciendo, si ustedes definen contigüidad
como están dentro de un rango de 7 kilómetros, en efecto, las observación 4 y 6 entonces son contiguas.